esta segunda charla vamos a hablar acerca del manejo de conflictos en el matrimonio. De entrada quiero decirles que es un tema muy amplio porque hay una serie muy grande de conflictos que se pueden dar en el matrimonio. Así que vamos a tocar solamente de una forma, por decirlo así, general, este asunto. Vamos a dar algunos tips prácticos, pero sobre todo, mis hermanos, el desarrollo de entender qué son los conflictos y por qué se dan, ya nos va a ir ayudando a comprender esta situación. Entonces, bueno, pues en primer lugar vamos a ver pues qué es, como primer punto, Sam, si me ayudas ahí, solamente voy a ir poniendo ahí los títulos de los temas para que los tengamos en mente. ¿Qué es un conflicto? Bueno, un experto en situaciones matrimoniales dice que un conflicto es un combate, una lucha, una pelea, un problema, una cuestión o una materia de discusión que se da dentro de un matrimonio. La verdad, mis hermanos, es que los problemas dentro del matrimonio son cosas normales. No es algo que sea extraño realmente, es algo que se da de manera normal. Sin embargo, mis hermanos, sí es importante que entendamos cuáles son las causas de los conflictos. Realmente a mí me parece algo muy interesante, porque no hay matrimonio que no tenga conflictos y eso tiene una razón de ser. Mire, parece que es algo sencillo. Sin embargo, yo debo decirle que la gran mayoría de personas que llegan al matrimonio llegan con un desconocimiento por un lado y con una serie de ideas erróneas por el otro, y a veces las expectativas que hay del matrimonio no se corresponden con la realidad de lo que es el matrimonio. Mire, la razón principal de por qué hay conflictos en el matrimonio es porque los hombres y las mujeres son diferentes. Y tal vez usted va a decir, bueno, pues eso es obvio, no crea que es tan obvio. Incluso en el campo de la consejería matrimonial y de la psicología que atiende este asunto de los conflictos de matrimonio, es reciente que se comenzó a tratar este asunto, a entender este asunto, de qué tanto afecta las diferencias entre hombres y mujeres. Porque debo decirle que hombres y mujeres no son diferentes solamente en lo físico, sino sobre todo en la manera en que ven el mundo. Hombres y mujeres no ven el mundo igual, no piensan igual, no sienten igual y por lo mismo no se comportan igual. ¿Sí? Ahora, estas diferencias el día de hoy están bien estudiadas. Estaba leyendo un artículo de la neuropsiquiatra estadounidense Luan Brisedin, y ella escribió 2 libros que fueron exitosos, fueron bestsellers. Se llama El cerebro femenino, se publicó en 2006, y el correspondiente, El cerebro masculino, en 2010. Y más o menos esta neuropsiquiatra dice lo siguiente. Dice, las investigaciones revelan que todo cerebro empieza como un cerebro femenino, es decir, que un feto normalmente es un feto femenino. Sin embargo, se vuelve masculino cuando van a ser un niño. Dice esta neuropsiquiatra, solamente 8 semanas después de la concepción, cuando el exceso de testosterona, la hormona masculina por excelencia, disminuye el centro de comunicación, reduce el córtex de la audición y hace 2 veces mayor la parte del cerebro que procesa el sexo. En pocas palabras, mis hermanos, cuando la testosterona entra en acción y transforma aquel producto que inicialmente es femenino en masculino, bueno, eso va a afectar, por supuesto, el asunto de la comunicación. Los varones y las mujeres no se comunican igual. Tampoco la sexualidad la viven de manera igual, son diferentes.
Pero continúa diciendo, este artículo dice, sus investigaciones se centran en el estudio del sistema del procesamiento de las emociones del cerebro, que es el sistema de las neuronas espejo. Es una zona que está presente tanto en hombres como en mujeres, pero se ha descubierto que el cerebro femenino tiene más neuronas espejo e incluye un sistema más activo en relación con la empatía emocional. Este sistema nos avisa y explica cuando los demás están sintiendo una emoción determinada, por ejemplo, tristeza, rabia, alegría, miedo, amor, etcétera, ¿sí? Por eso las mujeres se caracterizan por ser empáticas, por buscar la comunicación primordialmente con cualquier persona que tengan alrededor de ellas. Las mujeres están diseñadas, incluso su cerebro está diseñado también para la comunicación, para hablar, para expresar sus sentimientos, etcétera. Los hombres no, los hombres funcionan de otra manera, ¿sí? Ahora continúa diciendo, se concluye que el cerebro femenino tiene un mayor hipocampo, como los circuitos para el lenguaje y la observación de las emociones en los demás. ¿Qué comporta esto? Mayor agilidad, mejor expresión emocional, facilidad para desactivar conflictos. La autoestima se basa en la capacidad de establecer relaciones cercanas con el prójimo. La mujer se comunica mejor, procesa mejor sus emociones. ¿Sí? Una mujer sabe perfectamente cuando está triste y por qué está triste, cuando está enamorada, cuando está decepcionada, y en cambio el varón no procesa de la misma manera las emociones. ¿Sí? De hecho, hay muchos varones que simplemente se quedan callados y no saben qué les está pasando, y si les preguntas qué están sintiendo, no te pueden decir qué están sintiendo. ¿Sí? Realmente parece que estuvieran bloqueados, porque no tienen la misma capacidad de procesar lo emocional los hombres y las mujeres. Y ya en el matrimonio, y eso ustedes díganme si no es así, hay muchas mujeres que se desesperan porque cuando el marido tiene algún problema, simplemente se queda callado. Y la mujer le dice, ¿qué te pasa? Y aquel, nada. Pues algo te debe pasar. Y aquel no dice nada porque está procesando esas emociones o las vivencias que está teniendo en ese momento. En el famoso libro de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, dice el autor que los hombres cuando tienen un problema simplemente se meten a su cueva y se quedan allí por varios días hasta que terminan de procesar lo que están viviendo. Las mujeres no. Una mujer cuando tiene problemas busca a quien contarle sus problemas y que sea una persona que le pueda dar atención, que la pueda escuchar, que pueda tener empatía con ella. De manera que tienen comportamientos diferentes en las mismas situaciones. Pero continúa diciendo aquí esta neuropsiquiatra. Por lo que concierne el cerebro masculino, ahora el masculino, por lo que concierne el cerebro masculino, tiene 2,5 veces más de espacio cerebral dedicado al impulso sexual. Los hombres y las mujeres no viven igual la sexualidad, y yo debo decir que muchas mujeres no entienden por qué los hombres se comportan en lo sexual de determinadas maneras, ¿sí? Ni tampoco la gran mayoría son capaces de entender la tentación que implica lo sexual para un varón. Es más fácil que un varón lo cuente con otro varón que lo cuente con una mujer. De hecho, en la consejería hay esa máxima de que si tú como varón estás teniendo problemas sexuales de algún tipo, ve y coméntaselo al pastor antes de que lo cuentes con tu esposa, porque si lo cuentas allí con tu esposa de primer lugar, aunque se lo tengas que confesar después, es muy probable que no sepas cómo hacerlo, ¿sí? Porque no hay una comprensión de esto. Continúa diciendo la autora, dice igual que los centros cerebrales más desarrollados para la acción y la agresividad. Sí, ciertamente el hombre está diseñado para la acción y obviamente para defender o para pelear por las cosas. Dice, el lenguaje viene utilizado para dar órdenes. Y lo está diciendo una neuropsiquiatra que no es cristiana, es una científica. Sí, realmente el lenguaje masculino está diseñado y en su cerebro funciona así, dice, para dar órdenes. Tienden más a dar soluciones, eso es verdad, centrándose menos en las emociones que están moviendo al otro
y la autoestima se basa en la capacidad para mantenerse independiente de los demás. Si efectivamente un hombre resuelve cosas, resuelve problemas, compone aparatos, etcétera, y no se centra tanto en las emociones de los que están rodeándole, sino simplemente en arreglar o en dar soluciones a las cosas. Y la autoestima del varón, a diferencia de la mujer busca sentirse en empatía con alguien más, el varón no, el varón tiene su autoestima, sobre todo en saber que él puede por sí mismo resolver cosas, asuntos, problemas. Dice aquí la autora, mantenerse independiente de los demás, pero mis amores, esto quiere decir, el varón necesita saberse que es capaz de resolver cosas, y en eso, cuando se le reconoce, él se siente valorado. Bien, el cerebro masculino, continúa diciendo la doctora, el cerebro masculino maduro, y esto me pareció interesante, fíjese, el cerebro masculino maduro se asemeja más al cerebro femenino maduro. Ganar y perder pierde relevancia a favor de la cooperación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una mujer y un varón que han estado casados y están llegando ya a una etapa madura, ya pasaron los 10 años de matrimonio, los 20 años de matrimonio, los 30 años de matrimonio, y es entonces cuando los cerebros comienzan a ser más parecidos en la empatía que hay. Parece que ya no hay competencia, que el asunto de los conflictos disminuye y llega a haber una unidad mucho más grande en las parejas que son mayores de edad. ¿Sí? Y eso me llama la atención, porque es cerca al final de la vida, cuando ya comenzaron a llevarse bien, pues que ya se acabó el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pero las cosas son así. A partir de lo que nosotros hemos visto, dice la doctora Brisedin, a partir de lo que nosotros hemos observado con nuestros pacientes, vemos que una de las principales dificultades radica en que los hombres esperan a que las mujeres se comuniquen, reaccionen y se comporten como ellos lo hacen. Y las mujeres de la misma manera que ellas actúan. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, pasa desde el matrimonio una y otra vez. Las mujeres esperan que los hombres piensen, se comporten, sientan como ellas lo hacen. Y eso no es así. Deben saber que se casaron con alguien que va a ser totalmente diferente de ellas. Los varones también. Los varones esperan que las mujeres razonen las cosas, que resuelvan las cosas, que le entiendan el mundo como ellos, y no es así. Ellas ven las cosas, ven la vida, ven todo de una manera diferente, ¿sí? Y termina diciendo este artículo, dice, el problema es que, según este razonamiento, ambos se olvidan de que hombres y mujeres son diferentes. Como consecuencia, se crean conflictos entre la pareja que podrían evitarse al conocer y respetar las diferencias del otro. Muy bien, ahora, mis hermanos, estas diferencias, que ya de por sí son grandes y que tienen que ver con la naturaleza de hombres y mujeres, no son las únicas, porque además de eso, mis hermanos, cada uno de los cónyuges trae también una formación familiar y cultural diferente, dentro de lo cual están, por supuesto, los niveles de estudio, las costumbres familiares, los traumas de la infancia y la adolescencia, etcétera. ¿Sí? Si además de la naturaleza que ya trae el varón y la mujer y son diferentes, cada uno trae su historia y su cultura, de donde provienen. ¿Sí? Simplemente cuando se llegan a casar dos personas que son de diferente nivel académico, eso ya plantea también retos y va a haber problemas. ¿Sí? Cuando vienen, como se comentaba hace un momento, de una familia muégano, y de una familia que no está acostumbrada a vivir así, y se juntan, o de dos familias muégano, pero con diferentes dinámicas. Bueno, mis hermanos, todo eso va acumulando cosas que pueden resultar en conflictos. Ahora, por supuesto, mis hermanos, durante el noviazgo, muchas de estas diferencias no son evidentes. Y no es hasta después del matrimonio, cuando comienza a compartirse el mismo espacio durante todos los días,
y a tener una convivencia intensa, que las diferencias comienzan a hacerse presentes, ¿sí? Hay un pasaje en uno de los escritos de Kierkegaard, el famoso filósofo, en el que él compara a los seres humanos con los asistentes a un baile de disfraces. Y dice Kierkegaard, ¿acaso no sabemos que cuando llega la medianoche tendremos que quitarnos la máscara? En su época la costumbre era traer la máscara cuando se hacía una fiesta de disfraces, puesta durante la primera parte de la fiesta. Y ese era el tiempo en que se aprovechaba para bailar, para comer, para charlar con los demás invitados, pero sin saber con quién se estaba tratando en realidad. Pero al sonar las 12, debían quitarse todas las máscaras y quedaban al descubierta su verdadera identidad. Mis hermanos, eso es algo similar a lo que pasa al matrimonio. Cuando se está en el noviazgo, se pone cada quien su máscara, muestran lo mejor de cada uno, parece que todo es miel sobre hojuelas, pero cuando llega el asunto del matrimonio y es convivir diario, cuando es convivir todo el tiempo de una manera diferente, más intensa, por supuesto, entonces tanto hombres como mujeres han llegado a expresar que de pronto se dieron cuenta que estaban viviendo con una persona desconocida para ellos. Sí, y yo lo he escuchado en la consejería. Sí, yo he escuchado a personas que dijeron, es que hermano, yo me casé con fulano y pensé que era un buen cristiano. Y después de que ya lo conocí, ya que llevaba un año casada, me di cuenta de quién realmente era esa persona. Bueno, bien, mis hermanos, esto que hemos dicho, bueno, ya nos debe ir dando una idea de cosas que debemos tomar en cuenta para evitar malos entendidos, discusiones y pleitos. Debemos reconocer que somos diferentes, tanto en nuestra naturaleza como en la cultura con la que llegamos al matrimonio. Pero mire, vamos a ir pasando ya a un asunto un poco más concreto. Vamos a pasar al punto número 3, las formas de encarar los conflictos, los conflictos. Esta es ya una parte más práctica, ya una vez que hemos dicho un poco acerca de qué es lo que va a llevar, esas diferencias que van a llevar al conflicto, vamos a ver cómo se encaran los conflictos. Y bueno, mis hermanos, aunque puede haber muchas formas, realmente los expertos han agrupado la forma de encarar los conflictos en cinco formas. La primera de esas formas es retraerse. Si me haces favor a mí, ok, no se alcanza a ver completa las letras, pero mira, acá está retraerse, es la primera forma. Ahora, déjeme decirle que hay quienes tienen la tendencia a ver el conflicto matrimonial como algo inevitable, sobre lo cual se puede hacer muy poco para controlarlo. Y entonces tal vez ni siquiera debe molestarse para evitarlo, ¿sí? Y esto sucede, mis hermanos, cuando comienza la pareja a interactuar. Y es muy normal que en las parejas siempre va a haber uno de los dos que sea más dominante que el otro. La persona dominante normalmente siempre gana y el otro pierde las discusiones, ¿sí? Así que llega un momento en que el que pierde mejor decide retraerse, ¿sí? Cuando hay un conflicto, si le es posible, físicamente se retira del cuarto, se va, ¿sí? Comienza una discusión y aquel o aquella agarran sus cosas, pum, se van, se salen. Quieren evitar de manera total tener esa discusión, ¿sí? O en su caso también sucede que la persona se retrae psicológicamente, es decir, simplemente está ahí sentado, pero se queda callado y no escucha, ni hace caso, ni va a decir nada, ¿sí? Eso es retraerse durante un conflicto. Ahora, la otra, como ya lo he mencionado, es que hay una parte a la que le gusta siempre ganar, ¿sí? Si usted considera que es usted el que manda en la relación, o que es usted el que merece tener ciertos privilegios por encima de su cónyuge, bueno, en una discusión, tal vez de manera inconsciente se puede interpretar como una posibilidad de que pierda su posición de liderazgo
o de privilegio si pierde aquella discusión. Así que no puede permitirse perder la discusión. Entonces ganar, esa es la opción que usted escoge y no importa el costo de ello. Ahora, en una discusión matrimonial, donde ya se ha dejado claro quién es el que siempre gana, y usted dígame si esto no es así, tal vez las primeras semanas o los primeros meses no note tanto eso, pero conforme va pasando el tiempo, usted se va a dar cuenta que en las discusiones siempre hay uno que mejor se queda callado o se retira. Ahorita vamos a ver otras cosas, y hay otro que siempre gana. Bueno, hay diferentes tácticas para ganar, ¿sí? Como las parejas casadas conocen muy bien las áreas de vulnerabilidad del otro y saben cómo pueden herirlo, bueno, utilizan esas áreas para obligar a la otra persona a ceder a sus demandas, ¿sí? Esos a los que vamos a llamar los ganadores de discusiones pueden atacar la autoestima o el orgullo para ganar, ¿sí? Normalmente humillan a la otra persona de alguna manera. Yo lo he escuchado en discusiones matrimoniales. Delante de mí, yo he escuchado, por ejemplo, a una persona, a una mujer, que le dice a su marido, dice, pues delante de mí se lo decía. Dice, es que tú, pues eres un flojo, nunca haces nada. Yo siempre te tengo que estar diciendo qué tienes que hacer. Yo hasta te conseguí el trabajo que tienes. ¿Y saben qué es lo que hacía el otro? Así, callado. ¿Sí? Y ella no escatimaba en palabras para ganar la discusión, para ganar el pleito. Pero también hay quienes pueden almacenar rencor y utilizarlo en el momento apropiado para ganar el conflicto. ¿Sí? Hay quienes van guardando cosas y cuando llega a haber un conflicto, ¡pum!, la sacan y se lo dicen al otro, no importa que lo lastimen, lo importante es ganar. ¿Sí? Hay quienes pueden sacar provecho de viejas emociones y heridas en el momento oportuno. ¿Sí? ¿Te acuerdas? A mí no se me olvida que hiciste esto, o que fallaste en aquello, o que todavía no has hecho aquello que te usan lo que tengan al alcance, con tal de ganar el pleito. ¿Sí? Bueno, hay otro, número 3, hay los que ceden, ¿sí? Y yo creo, mis hermanos, que todos en algún momento, todos los que llevamos ya tiempo de matrimonio, hemos cedido de vez en cuando en discusiones con nuestro cónyuge. Pero la pregunta que hay que hacerse aquí, mi hermano, es, ¿usted cede casi siempre en los conflictos? Digo, el problema no es ceder de vez en cuando, el problema es cuando la persona cede normalmente en los conflictos. Ahora, si uno siempre cede, se puede llegar a sentir una víctima o ir guardando resentimiento en contra de su cónyuge, a quien culpa de su vida matrimonial miserable después de mucho tiempo. Y esto, mis hermanos, también es común. Hay personas, y esto se da mucho entre los cristianos, que dicen, bueno, yo como soy un buen cristiano no voy a pelear con mi esposa o con mi esposo, así que yo mejor, sí, está bien, lo que tú digas, ya no quiero pelear. Y cede. Pero con el tiempo, mis hermanos, lo que esto produce es que la persona va guardando resentimiento en contra de su cónyuge, ¿sí? Él comienza a sentirse que ha sido víctima de su cónyuge durante años, porque lo que se ha dedicado él es a ceder y el otro o la otra se ha dedicado siempre a ganar, y hay un resentimiento muy grande. Hasta encontramos, dice un autor, encontramos algunos individuos que necesitan perder en un conflicto marital, ¿sí? Después de que se ha cedido durante mucho tiempo, y esto es curioso, pero sí pasa también. Cuando alguien ha perdido ya durante mucho tiempo, ya se acostumbró a ceder. Si en algún momento, por alguna razón, gana una discusión con su esposo o con su esposa, se siente después culpable. Y como diciendo, ay, como que yo creo que lo hice sentir o la hice sentir mal. Y hasta van y piden disculpas por haber ganado la discusión.
porque ya se volvió un patrón de conducta en el que él siempre tiene que ceder. Como lo he dicho, hay quienes piensan que esa es una forma cristiana de comportarse, pero no es así, ¿sí? Bueno, número cuatro, son cinco formas. La número 4 es transigir. Bueno, ¿de qué se trata esto de transigir? Bueno, mis hermanos, se trata de dar un poquito para recibir un poquito, ¿sí? Transigir significa ceder en algunas cosas para que de esa manera logre ganar en otras. Es como tenemos una discusión y bueno, yo voy a sugerir, voy a pedir o yo quiero esto y a cambio yo te concedo aquello otro. Y, es el caso de las personas que no desean ganar todo el tiempo, pero tampoco desean que la otra persona gane todo el tiempo. Y este enfoque implica concesiones de parte de los dos lados. Ahora, el problema, mis hermanos, aquí, porque muchos matrimonios piensan que esa debería ser una buena solución. Al final de cuentas, los dos ganan, ¿sí? El conflicto, el motivo por el que se haya dado el pleito, la situación, se resuelve y ambos ganan. Pero el problema, mis hermanos, aquí es que nunca hay una satisfacción completa para ninguno de los dos. Y eso va a provocar que al paso de los años sientan que en su matrimonio nunca estuvieron completamente satisfechos. Y finalmente, número 5, resolver. La última forma es la correcta de enfrentar un conflicto matrimonial. Cuando se utiliza el estilo de resolver en un conflicto, se usa, escuche esto, la comunicación abierta y directa para cambiar una situación, una actitud o un comportamiento. La pareja está dispuesta a pasar el tiempo suficiente trabajando sobre las diferencias, de tal manera que, a pesar de que tengan que cambiar algunos de sus deseos o ideas originales, están muy satisfechos con la solución a la cual han arribado. La idea, mis hermanos, de tratar los conflictos, que los va a tener, sí o sí va a tener conflictos en su matrimonio, es que lleguemos a esto. Que a final de cuentas, al resolver el conflicto, los dos queden satisfechos de la solución, ¿sí? No medio satisfechos. O no, pues mejor yo cedo. Yo no quiero saber nada. O huir del conflicto. O ganar siempre. Eso no es correcto. Lo mejor es poder resolver esos conflictos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar finalmente, mis hermanos, de cómo resolver los conflictos. Vamos a la palabra de Dios, que es la que nos va a dar, por decirlo así, el diagnóstico, la radiografía de la parte espiritual, que a final de cuentas es lo que nos importa. Y a mí me asombra mucho, mis hermanos, que cuando vamos a buscar a la palabra de Dios respuesta para las cosas, yo sé que al respecto del matrimonio y de los conflictos matrimoniales se han escrito muchos libros, psicólogos, consejeros matrimoniales, expertos en resolver este tipo de cosas, pero sin duda que la única que va al fondo siempre del asunto es la palabra de Dios. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a escuchar lo que nos dice allá en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Si traen sus Biblias, les voy a pedir que lo busquen, Santiago capítulo 4. Y ahí a partir del versículo 1 y hasta el versículo 3, yo lo voy a leer, sígalo usted con su vista ahí en su Biblia, Santiago capítulo 4. Y le pido que lo lea de la Biblia porque quiero que lo grabe ahí en su mente, esto que vamos a decir. Si ya lo tiene, yo lo voy a leer, usted sígalo solamente con su vista, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, en este pasaje, mis hermanos de Santiago,
El apóstol se está enfocando precisamente en conflictos que estaban sucediendo dentro de las iglesias, es decir, entre cristianos, entre nacidos de nuevo. Y él utiliza dos palabras para hablar de estas situaciones. Utiliza la palabra guerras y pleitos. Ahora, el doctor J. Ronald Bloom, que es un experto en exégesis de Santiago, dice que la palabra guerra se refiere a una batalla generalizada. Sí, es cuando en una iglesia se forman bandos, ¿sí? Los de acá contra los de allá, o a pleitear por algo. Pero también utiliza la palabra pleito. Y la palabra pleitos hace alusión a disputas individuales, es decir, entre dos personas. Ahora, tanto lo uno como lo otro tienen una misma fuente, dice Santiago, ¿sí? Las pasiones y los deseos. Las pasiones y los deseos. Que muchos cristianos están tratando de satisfacer, pero conforme a una visión mundana. Por eso Santiago reprende a sus lectores, porque ellos seguían buscando en el mundo, en lugar de en Dios, la satisfacción de sus almas. Y esto traía como consecuencia conflictos al interior de la iglesia, ¿sí? Al igual que en el matrimonio, en la iglesia siempre va a haber conflictos. El problema, mis hermanos, es que al parecer los lectores de Santiago estaban tratando o enfocando esos deseos en lo mundano. Y por lo tanto, su manera de pelear por eso era mundana. Mis hermanos, nosotros si deseamos resolver nuestros conflictos dentro del matrimonio, debemos también reconocer que tenemos necesidades y deseos no satisfechos. Y debemos analizarlos bajo una visión espiritual y buscar una solución espiritual. Ahora, quiero leerle un fragmento cortito de lo que dice el experto en consejería matrimonial, que fue también director de la facultad de la Escuela de Teología Talbot. Lo siguiente, dice el doctor, que escribe este artículo, dice, el conflicto, está hablando es un experto en matrimonio, dice, el conflicto indica una privación en algún valor o necesidad personal. Todo ser humano tiene algunas necesidades muy básicas. William Gleiser sugiere que las más básicas son la necesidad de amar y de ser amado, y la necesidad de sentirse valioso. Abraham Maslow, y seguramente le va a sonar el nombre, el de la pirámide de Maslow, Abraham Maslow, describe una jerarquía de necesidades. Luchamos por cumplir nuestras necesidades psicológicas en primer lugar, luego nuestras necesidades de seguridad, luego la necesidad de amor y de pertenencia, luego la necesidad de estima y la de satisfacción de nuestras necesidades materiales. Cuando tenga un conflicto con su cónyuge, dice este experto, pregúntese cuál de sus necesidades no está siendo satisfecha. Y ahorita le voy a dar unos ejemplos de esto. Continúa diciendo él, dice, los conflictos generalmente son síntomas de necesidades subyacentes. Cuando la gente se encuentra en medio de un conflicto, generalmente tiene alguna necesidad sin resolver. Es probable que resolviendo el conflicto no se resuelve el problema. Es mejor mirar debajo del síntoma para descubrir cuál es la necesidad que la persona está luchando por satisfacer y resolverla en lugar de ocuparse solamente del síntoma. Tal vez le parezca raro escuchar eso, pero los pleitos que hay en el matrimonio son por deseos y necesidades insatisfechas. Ahora déjeme darle dos ejemplos. Dos ejemplos de cosas que provocan conflictos que no son pecado. Y le voy a dar dos ejemplos de cosas que provocan conflictos que sí son pecado. ¿Sí? Mire, número uno. Sabemos, mis hermanos, que la principal necesidad de la gran mayoría de mujeres en un matrimonio es sentirse amadas por sus maridos. De esto, mis hermanos, ha habido investigaciones muy grandes,
La organización Focus on the Family se ha encargado de entrevistar no a cientos, sino a miles de mujeres en varios países del mundo. Y la conclusión es que en un matrimonio, la mujer, su necesidad principal es sentirse amada por su marido. Cada una de estas mujeres desea que eso les sea expresado, pero cada mujer tiene diferentes maneras de sentirse amada. Algunas mujeres desean que su marido hable con ellas, que les dedique tiempo, que un día salgan a cenar y el marido tenga a su mujer como el centro de su atención. Hay algunas otras que desean recibir algún presente, algún detalle, aunque sea mínimo, que les haga saber que su marido está pensando en ellas todos los días. Yo he escuchado a mujeres decir eso. Es que, hermano, a mí me gustaría que mi marido me diera aunque sea una paletita de caramelo y que me la dejara ahí en la mesa. Para mí eso sería un detalle que me haría pensar que él me quiere. Hay otras que necesitan el contacto físico como muestra de que son amadas. Un abrazo, una caricia, sentir al cónyuge cerca es importante para ellas. Sabemos, y ya hemos dado una conferencia al respecto, de que hay 5 lenguajes de amor para hombres y para mujeres, mediante los cuales ellas se sienten amadas. Para la mujer esa es su principal necesidad. Ahora, pero como ya lo hemos dicho, sucede que los varones no percibimos con facilidad las cuestiones emocionales de los demás, y la verdad es que a veces ni nos importan. Y cuando se encuentra una mujer que tiene la necesidad de sentirse amada y un varón que es frío en su manera de ser, que está más ocupado de atender otras cosas, pues esas mujeres se sienten desatendidas, frustradas, como que el matrimonio no era lo que esperaban, porque tienen una necesidad, y eso, mis hermanos, va a provocar reclamos de parte de ellas a los maridos, como lo que acabamos de escuchar que nos expuso nuestro hermano David. ¿Sí? Eso es una fuente de conflictos, pero yo debo decirle que esa necesidad de la esposa no es un asunto pecaminoso, pero puede llevar a conflictos. Ahora déjenme hablar de los varones. Los varones, por su parte, ellos para sentirse valorados necesitan ser reconocidos en su liderazgo, reconocidos en el trabajo que realizan a favor de su esposa y su familia. Y eso, mis hermanos, también está demostrado por diversos estudios. Un varón no necesita que lo apapachen tanto, él necesita más bien saber que es reconocido en su liderazgo, en el trabajo que él realiza. Porque esa es la manera, un varón cuando trabaja, cuando se esfuerza, cuando lucha por proveer lo necesario para su hogar y para su esposa, es la manera en que él está mostrando su amor para su esposa. Pero sucede que las mujeres muchas veces no perciben la necesidad de darle reconocimiento a su marido por eso. Y hay algunos varones que desean palabras de reconocimiento de sus esposas, saber que son admirados por lo que son y por lo que hacen. Y eso yo lo he escuchado también de varones. No, es que mi esposa, yo me esfuerzo, llego muy cansado de trabajar, todavía le ayudo a lavar los trastes, saco la basura. ¿Sabe cuándo me ha dicho gracias? Mi esposa nunca, pastor, nunca me ha dicho gracias por eso. Y entonces los varones se sienten como que pues, todo lo que hacen, lo que se esfuerzan, a su esposa pues, le importa un cacahuate, ¿no? Mire, hay otros que tienen necesidad de atención cuando llegan de trabajar, sentarse a comer o a cenar, que su esposa ya les preparó la mesa y que lo está esperando para cenar con él. Y un varón una vez me dijo, pastor, le voy a decir algo, mi sueño desde que yo era niño y pensaba que un día me iba a casar, yo me imaginaba que cuando llegara de trabajar, mi esposa me iba a estar esperando ahí con mis zapatos, mis pantuflas, iba a estar en la mesa servida, y yo iba a llegar y me iba a sentar y ella me iba a atender. Dice, pero eso nunca pasa, porque él se había casado con una mujer que era empresaria, y ella ganaba muchas veces más que él, pero estaba igual 5 veces más ocupada que su marido. Entonces, esa idea que él tenía nunca se realizó. Otros varones simplemente desean que se les pidan las cosas por favor y que se les den las gracias cuando las hacen.
pero ni eso reciben a veces. Ahora esto, mis hermanos, hace que un varón cuando no lo tiene, pues le lleva también a sentir frustración y desencanto de aquella persona de quien él esperaba recibir eso precisamente. ¿Vale? Ahora, estos son dos ejemplos de cosas que no son pecado, pero que están basados en necesidades y que van a prestarse para conflictos en el matrimonio. ¿Me explico? Tal vez algunos de ustedes han pasado por esto o algo semejante y me entienden lo que estoy diciendo. Ahora les voy a dar dos ejemplos de cosas que sí son pecaminosas y que están basadas también en deseos. Mire, hay una gran cantidad de mujeres, y yo diría que hoy en día es una gran mayoría, que tienen la necesidad de ejercer un control en su hogar, y eso incluye controlar a su marido también, por supuesto. Ahora entendemos, mis hermanos, que a la luz de la Escritura, las mujeres deben ocuparse y tener dominio sobre las cosas del hogar, pero no deben enseñorearse sobre su marido ni controlarlo. Porque esto, mis hermanos, es producto del pecado y la Biblia lo deja claro. ¿Sí? El libro de Génesis nos dice, ¿verdad?, que la voluntad de la mujer tenía que ser para su marido. Su deseo iba a ser para su marido. Y la Biblia nos deja en claro que la cabeza del hogar es el varón. Pero hay mujeres que desean ser la cabeza del hogar. Y este es un deseo, una necesidad que ellas no pueden controlar y a veces ni siquiera quieren controlarlo. Y eso va a provocar choques, sobre todo si su marido es alguien que tiene una personalidad de liderazgo o es una persona dominante. Va a haber, por supuesto, un choque violento entre dos personas que desean tener el control. O por el contrario, va a crear una relación donde el marido puede realmente abandonar su papel de cabeza porque le es más cómodo que su mujer sea la que lidere el hogar. Y se lo va a dejar, ¿sí? Porque para un marido va a decir, bueno, si tú te quieres hacer cargo de las cosas, pues hazte cargo. Yo simplemente me retiro y pues yo me dedico aquí a, pues, a ver la televisión en lo que tú trabajas y te ayudo en lo que tú me digas que te ayude. Esto se lo estoy diciendo porque lo hemos visto muchas veces también en la consejería matrimonial. Pero, mis hermanos, este es un deseo pecaminoso de parte de la mujer. Ahora, por el contrario, en el caso de los varones, hay actualmente, también hay que decir esto, hay actualmente una gran cantidad de hombres que han dejado de asumir su responsabilidad de liderazgo en sus matrimonios y en sus hogares, en parte por la actitud pecaminosa de las mujeres, de la que acabo de mencionar ahorita, que quieren asumir ese rol. Pero sin duda, mis hermanos, también hay hombres que son comodinos y deciden abandonar ese rol de autoridad, pero también de responsabilidad que les corresponde. Ahora, yo debo decir que también existen muchos hombres que por la formación que han recibido desde sus familias, desde que ellos eran niños, donde la madre es una mujer muy dominante y en el caso del padre es una figura ausente la mayor parte del tiempo, o es de una personalidad débil el padre en comparación con la figura de la madre, que cuando este hombre llega a la adultez y se casa, realmente él termina buscando una nueva figura materna. Y se va a juntar, se va a casar, va a encontrar a una mujer que sea dominante como lo era su madre. De manera que aquella mujer va a terminar resolviendo los problemas que a él se le presenten y él solamente pues va a acatar las órdenes de su esposa. Y aquí nuevamente, mi hermano, hay una necesidad y hay deseos profundos pero pecaminosos que van a ser innumerables los problemas dentro del matrimonio. Y así pudiera seguir hablando de cosas que son conflictos en el matrimonio y están todos basados en deseos que pueden ser pecado o no, pero hay que atenderlos. Dice el reconocido escritor evangélico Timothy Keller lo siguiente, en su libro El significado del matrimonio, cómo enfrentar las dificultades del compromiso con la sabiduría de Dios, un fragmento. Dice él, la primera etapa que hay que afrontar en el matrimonio es la de convertirlo en una relación que potencie el mutuo crecimiento. El matrimonio tiene, por su propia naturaleza, el poder de revelar la verdad. Al manifestarse en la convivencia la persona que realmente somos.
Hay quien no soporta que su pareja emita juicio sobre su persona, rechazándolos como críticas de gran calado. Es muy fácil pensar entonces que nos hemos equivocado en nuestro matrimonio, pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad no es nuestra pareja la que hace evidente lo pecaminoso que hay en nuestro corazón, sino que es el propio matrimonio el que lo pone de relieve. La vida de casados conlleva tanto una confrontación mutua como una personal con uno mismo. El matrimonio hace que nos veamos como realmente somos, obligándonos, querámoslo o no, a afrontar la realidad de nuestra persona. Puede sonar desazonador, pero lo cierto es que el único camino que conduce a la liberación es el matrimonio. Los consejeros matrimoniales señalan en este sentido que los fallos ocultos son los que mayor daño nos causan. Si negamos algún rasgo de carácter, es muy probable que acabe dominándonos, pero el matrimonio pone al descubierto lo que estaba oculto, iluminándolo con nueva luz. Así que esos deseos que usted tiene, esas necesidades que usted tiene y que no le ha dicho a nadie, el día que se case van a salir a la luz. Y van a salir a la luz en forma de conflictos. Pero ya desde ahorita, si usted es un matrimonio nuevo, o mis hermanos jóvenes que apenas se van a casar, tienen que saber que así va a ser, ¿sí? Para que cuando vengan esos conflictos no salgan corriendo o no digan es que me equivoqué, elegí a la persona incorrecta. No, simplemente va el matrimonio a sacar lo que ya estaba en usted, y muchas cosas que están en usted son pecaminosas y tiene que enfrentarlas. Por eso le voy a dar 10 tips rápidos, solamente lo voy casi a mencionar porque ya es muy poco tiempo el que tenemos para estos temas realmente. Como ya le dije, podemos estar horas y horas hablando de conflictos matrimoniales, pero yo espero que lo que he dicho hasta aquí, mis hermanos, le ayude a pensar en esto, ¿sí? Y a ir teniendo luz de cómo resolverlo. Le voy a dar 10 tips prácticos, no vamos a profundizar mucho, que le van a ayudar seguramente para la resolución de conflictos. Número uno, enfrenten los desacuerdos lo más pronto posible. ¿Sí? Si los conflictos se dejan de atender, pueden agravarse con el tiempo y pueden terminar convirtiéndose en resentimientos y en amargura. Así que en cuanto tenga un conflicto, atiéndalo inmediatamente, es el primer consejo. La palabra de Dios dice, Efesios 4:26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, según la Nueva Traducción Viviente. Número dos, sean específicos. ¿Qué quiere decir eso? Comuniquen cuál es el problema de forma clara. ¿Sí? Miren, cuando hay un conflicto deben atenderlo, y eso implica que se van a juntar y lo van a platicar. Y en esa plática que ustedes van a tener, sean claros, ¿sí? No generalicen con palabras como siempre o nunca. Si usted habla vagamente, su cónyuge tendrá que adivinar cuál es el problema. Trate de decir, por ejemplo, me frustra cuando no sacas la basura los lunes, en lugar de decir, nunca haces lo que dices que vas a hacer. ¿Sí nota cuál es la diferencia? O sea, si va a hablar, a clarificar el conflicto, trate de ser específico, no generalice. En lugar de decir, tú nunca cumples, dígale en qué no está cumpliendo, para que se pueda atender correctamente ese conflicto. Número 3, ataque el problema, no a la persona. Si usted ataca a su cónyuge, lo va a dejar herido y lo va a poner a la defensiva, y el resultado va a ser contraproducente, ¿sí? Si están teniendo un espacio para atender un conflicto que han tenido, una pelea que acaban de tener, en lugar de ofender a su cónyuge, trate de atacar el problema, no a la persona. Comente, por ejemplo, me siento mal porque las cuentas no se pagaron a tiempo. En lugar de decir, eres un irresponsable y un perezoso, nunca pagas nada a tiempo. ¿Sí nota la diferencia? Hay veces que en lugar de resolver el conflicto lo empeoramos, dependiendo de cómo nos expresamos. Número 4, exprese sus sentimientos. ¿Sí? Usar frases
Debemos usar frases que comiencen con yo para expresar lo que siente. Por ejemplo, yo siento mucho dolor cuando no cumples lo que dices. O por ejemplo, yo me siento muy mal cuando haces bromas sobre mí frente a tu familia. En lugar de decir frases que comiencen con tú. Por ejemplo, tú eres tan insensible y dominante. Entonces, cuando va a expresar lo que siente, hágalo desde su persona y no enfocándose en el otro. Número 5, manténgase dentro del tema que están tratando. ¿Sí? Muchos matrimonios cuando discuten traen otros temas que no tienen que ver con el problema, solamente para tratar de reforzar su punto de vista, pero esto solamente va a complicar el asunto. ¿Sí? Si están tratando un problema, no sé, por los gastos que se están haciendo y no se hacen de forma correcta, ¿para qué trae a colación otras cosas? ¿Sí? Pero esto sucede, pero no, trate de evitarlo. Número 6, confróntese en privado. ¿Sí? Nunca resuelva un conflicto en público con su cónyuge, porque eso puede traer una humillación o por lo menos avergonzarlo. Y eso va a provocar que su cónyuge se ponga de inmediato a la defensiva y se va a cerrar la puerta a cualquier intento de reconciliación posterior. Y por eso, siempre que haya tenido una discusión en público, en la calle, con la familia, no trate de resolverlo en ese momento. Espérese a que estén solos. Número 7, traten de comprender el punto de vista del otro. Trate de ponerse en lugar de su cónyuge. Mis hermanos, es un ejercicio que puede llevar a la comprensión y a la restauración. Si por un instante intente ponerse en los zapatos del cónyuge y pensar qué está sintiendo en la situación que está pasando. Eso le va a ayudar a clarificar, sobre todo a los varones. Y creo que a las mujeres les cuesta menos ser empáticos, pero a los varones sí. Si su esposa está pasando por una situación y eso trajo un conflicto, pónganse en su lugar por un momento, inténtenlo. Número 8, establezca un plan para la resolución. ¿Sí? Después de que, y este es el más importante probablemente de todos los puntos, porque mire, después de que ambos hayan expresado y comprendido sus puntos de vista, compartan sus necesidades y decidan qué van a hacer. Ya dijimos que detrás de todo conflicto hay necesidades o deseos. Ya lo discutieron, ya pusieron sobre la mesa qué es lo que está pasando, ya identificó cuáles son las necesidades que están allí, qué van a hacer. Ahora, aquí es conveniente, mis hermanos, introducir la oración y el consejo bíblico. Es necesario que recurramos a la sabiduría de Dios. El punto de vista para resolver esto, se lo recuerdo, porque ya lo mencioné cuando hablamos del pasaje de Santiago, el punto de vista para resolver tiene que ser espiritual, no mundano. Porque a veces ya hemos seguido los pasos, ya hablamos, ya llegamos a un entendimiento, pero a veces la solución que damos es mundana, debe ser espiritual. Debemos tratar de discernir cuando un deseo o una necesidad es algo pecaminoso o cuando es algo que solamente estamos omitiendo o expresando de manera incorrecta. Y entonces obremos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Número 9, son 10, ya voy a acabar. Número 9, esté dispuesto a admitir cuando cometió un error. Y esto quiere decir que debe estar dispuesto a confesar y a pedir perdón a su cónyuge si usted ha hecho algo malo. Ese proceso puede ayudar a sanar el daño en su relación. Por ejemplo, usted puede decir, siento mucho haberme portado mal contigo, ¿puedes perdonarme? Y si usted es la parte ofendida, debe ser bondadoso en aceptar la disculpa de su cónyuge. Porque si ella está pidiendo disculpa, usted le va a decir, no, no te perdono, eso no va a resolver nada. Si en el matrimonio tenemos que aprender a ser pacientes, a ser comprensivos y a perdonar y a pedir perdón también. Número 10. Recuerde que es más importante mantener la relación que ganar una discusión. Ganar una discusión a costa de perder la relación es una derrota para ambos. En cambio, si encuentran una solución que los beneficia a los dos,
Los dos van a salir ganando. ¿Sí? ¿Qué pasa si no encuentra una solución? Bueno, yo le recomiendo que haga lo siguiente. Si ya discutieron, ya pusieron las cosas sobre la mesa, pero no encuentran la solución, pongan el asunto en oración por algunos días y luego vuelvan a intentar discutirlo de nuevo. Pero también le quiero recordar que a veces es necesario incluso recurrir a un consejero cristiano, porque una forma en que Dios provee de sabiduría para resolver problemas no siempre es solamente por ustedes dos. Para eso también el Señor ha dado consejeros, gente con más experiencia que les puede ayudar a encontrar soluciones para sus problemas. Mis hermanos, vamos a dejarle hasta aquí. Por ahora es solamente una visión, como les dije, un tanto general, pero yo espero que les haya dado un poco de luz acerca de todo esto. Ya habrá oportunidad, sin duda, más adelante en otras conferencias de atender otras situaciones que también son interesantes. El Señor los bendiga.